Buenas tardes, yo soy el alumno Diego Javier Chávez Vera, del grupo 572 de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 Pedro Dalba, y el día de hoy voy a exponer acerca del libro Mariachi Antiguo Jarabizón. Este es un libro escrito por Arturo Chamorro Escalante. Es un libro que fue publicado en el año de 2004 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Gobierno de Jalisco. Este es un libro que describe y analiza el mariachi, tanto el aspecto musical como la danza, y describe las distintas transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo porque pues el mariachi se comercializó y con esto también empezaron a introducirse elementos, tanto digamos a la interpretación como a la historia, elementos que son inventados por lo general. Y pues el autor, antes de empezar, explica que no ahonda en el tema de el significado o el origen de la palabra mariachi, ya que no se tiene realmente una certeza de dónde proviene. Algunos investigadores apuntan a que proviene de una lengua indígena y otros apuntan a que viene de otra. Entonces el autor prefiere evitar esto y se enfoca más que nada en lo que viene siendo el acompañamiento musical y la danza. Bueno, para empezar, podemos clasificar al mariachi en dos grupos. La identidad étnica, que en este grupo están los estilos de mariachi indígenas como el nahua y el huicharitari. Y por otro lado tenemos a la conocida como identidad ranchera, que aquí va el mariachi criollo y el mariachi mestizo. Eh, bueno, el mariachi pues es muy diverso a lo largo del estado de Jalisco y sus estados colindantes. Entonces, pues la imagen, el acompañamiento musical y pues las características en general dependen más que nada de las raíces culturales de cada región. El, el origen del mariachi lo podemos encontrar en el medio agrícola, eh, así como el son y el jarabe también tienen ese mismo origen. Y de hecho la letra de las canciones de estos dos géneros solían hablar precisamente de eso. Hablaban de la vegetación de un medio rural, hablaban de haciendas, de gente que trabajaba o vivía en ellas, hablaban del producto de la siembra, como el frijol, la milpa, la caña. Pero desgraciadamente, como ya les comenté antes, pues el mariachi se comercializó. Entonces se le empiezan a agregar elementos a la historia, tanto a la historia como a la misma ejecución del mariachi en sí. Entonces, pues este sentido, este origen se perdió. Dependiendo de la zona de Jalisco te vas a encontrar con un tipo distinto de mariachi. En la zona sur es por donde se cree que se introdujo el son. Existía lo que se le conocía como mariachitos, que eran grupos pequeños de músicos de pueblos de habla náhuatl que pues obviamente no tenían formación académica en cuanto a música, entonces eran lo que se les conoce como músicos de oído. Y en la zona norte está la tradición, ambas, bueno, dos tradiciones que se comparten con el estado de Zacatecas, que son el mariachi de tambora y el jarabe. La tambora es muy característica del mariachi de los altos, que se compone también por guitarra, violín y vihuela. Y antiguamente a este mariachi tambora no se le decía mariachi como tal, sino que se le decía tambora ranchera. Por lo general la gente tiene como la idea de que el mariachi es una tradición criolla nada más, pero pues las regiones indígenas han contribuido bastante en lo que es el estilo y la ejecución de los instrumentos de cuerda, como es el violín, y al repertorio de algunos géneros como son de corte de danza, la polka, minuete, entre otros. Algunas de las zonas con mayor presencia de mariachi indígena son la costa de Michoacán y Colima, el noroeste de Michoacán, el norte de Jalisco y noreste de Nayarit. La costa y la sierra michoacana cercana a Colima mantiene una tradición de grupos de arpas y otros instrumentos cordófonos, o sea, de cuerdas,
que forman parte de pequeños grupos que tocan en eventos como fiestas, ferias, palenques y también tocan como acompañamiento para algunas danzas indígenas. En esta región, que se conoce como Cualcomán, se realizan unas danzas que se conocen como danzas de coahuileros. Coahuilero viene de coahuitl, que significa palo en náhuatl. Estas danzas cuentan con una dotación musical que incluye violín y jarana, que jarana es como una guitarra, pero es más chiquita y tiene 5 cuerdas. Los sones que acompañan estas danzas se mantienen en una misma tonalidad, pero tienen ciertos giros melódicos. Y el ritmo es como un pulso constante isométrico, pero está vinculado con los movimientos de la coreografía. Estas danzas representan una batalla entre indígenas y españoles. Utilizan palos los danzantes y además traen unas sonajas con las que las mueven al ritmo de la música. Los sones que acompañan estas danzas tienen nombres que hacen alusión a los movimientos de la coreografía, como por ejemplo pie volando, cruzado, primer paloteo, entre otros. Y pues estos movimientos hacen estos nombres, perdón, hacen alusión a los despliegues de habilidad de los guerreros en batalla o simplemente al entrenamiento que se llevaba en la América prehispánica. Algunas de estas danzas evocan actitudes religiosas y dependiendo del desempeño que tienen los danzantes durante estos eventos, pueden ganar como prestigio en su comunidad, así, ese se baila bien chido, así. Otra danza que se realiza en esta región es la conocida como Xayacatl o Xayacates, que según el autor es como una especie de parodia de la danza de los moros. En esta danza los bailarines se visten, se disfrazan con palma de coco, se ponen máscaras de cuero y ramas de árboles. Y la dotación musical incluye violín y jarana, la guitarrita de hace rato. Esta danza se divide en dos secciones. La primera es Xayacatl de Alastic, que significa hombres disfrazados con atuendos planos, y la segunda se llama Xayacatl Pasultic, que significa hombres disfrazados con atuendos chinitos. Esta danza se realiza del 1 al 3 de noviembre. Los nombres que tienen los sones que acompañan esta danza son los siguientes. El primero se llama, bueno, es un son de corte de danza, pero se le conoce también como son de los niños disfrazados, porque pues los que bailan son niños disfrazados con cañas, cencerros y cascabeles. El siguiente es el son quebrado, que se llama así porque se realiza un movimiento quebrado para bailar. El siguiente es el matutia o son del primer cambio. Y el último es el matutilo o son del último cambio. Al final de este último sale un grupo nuevo de danzantes que viene disfrazado con hojas y ramas gruesas. Estos vienen danzando y vienen palmoteando mientras suena el acompañamiento del son de Pasultic. Y ya lo ultimito que hacen los danzantes es un acto de performance en el que el objetivo es asustar a la audiencia. Entonces se le llama Mawiltik, que significa asustar o tocar. Otra danza que se realiza en la región de Cualcomán, que es la región de la que estamos hablando, es la danza corpus. Esta danza se realiza a mediados de marzo y se acompaña musicalmente con violín, arpa, jarana, que es la guitarrita esta de 5 cuerdas, y con sonajas. Eh, yo no entendí muy bien cómo se interpreta esta danza, no entendí la descripción que ofrece el autor. Entonces, intenté buscar algún, pues un apoyo visual, ¿no? Una foto, video de personas realizando esta danza y no pude encontrar nada al respecto. Entonces, pues no puedo explicar cómo se realiza, pero la descripción que da el autor, pues es la siguiente. Se supone que se realiza por un grupo de bailarines que tiene un capitán y dos capitanas. Y se supone que estos bailarines tienen en su ropa
como listones adheridos a ellos. Y se supone que cada danzante se encarga de sostener un listón y entrelazarlo con otros listones. Pero es que lo que no entiendo es si cada danzante tiene muchos listones en su ropa y entrelaza los listones que vienen en su ropa o entrelaza los listones de su ropa con los listones de la ropa de otro danzante, es lo que no termino de entender. Entonces pues no puedo ofrecer una explicación amplia al respecto. Entonces mejor pasemos con lo siguiente. Antes de continuar quería mencionar dos cosas. La primera es que, bueno, pues estos mariachis, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Estas, pues, expresiones, vaya, estas fiestas, estas tradiciones, mejor dicho, son nahuas, creo que no lo había mencionado, pero hay dos tipos de mariachi nahua en el estado de Jalisco. Está el mariachi del norte del estado y el del sur. Entonces se diferencian entre sí porque tienen una forma distinta de tocar el arpa. Entonces, los nombres que se utilizan para diferenciarlos son los siguientes. Al del norte se le conoce como mariachi nahua michoacano, que es el que pues acabamos de ver, estas danzas. Y al del sur se le conoce como mariachi nahua de la Sierra de Manatlán. Y la segunda cosa es que algunos investigadores consideran que estas representaciones de batallas de la conquista eh, no son danza como tal, sino que viene a ser teatro por sus características, el hecho de que lleva diálogo y todo eso. Pero otros investigadores dicen que no, que, que sí es danza porque esto es una manifestación de performance y que performance es algo así como un acto que se realiza con fines como poéticos o comunicativos y según la etnomusicología, que es esta disciplina que estudia como la música desde, bueno, en un contexto como social y cultural, eh, pues la definición de danza viene a ser como una vinculación entre performance corporal y la audiencia, inscritos en la vida social, ritual y política de un grupo étnico. Entonces, pues bajo este concepto, vaya, esta definición de danza, pues lo que tenemos sí, en efecto, sí, sí, pues sí es danza. Otro grupo étnico que también está en esta región son los Cora. Y los Cora hacen una representación, también una especie de festival en Semana Santa. Hacen una representación de este tipo, pues de la tradición católica, ¿no? De lo de la pasión de Cristo y todo ese tipo de cosas. Y pues en la representación conlleva movimientos como muy agresivos, como que te demandan mucho físicamente. Entonces, por lo general, pues estos son los danzantes, pues son personas jóvenes. Y pues aquí pasa algo que a mí personalmente me resulta muy curioso, y es que aquí como que se compara ¿cómo decirlo? El cómo se enfrentan Judas y Cristo, como esta oposición que hay entre Judas y Cristo, con la que hay entre los españoles y los indígenas. Entonces, así como se asocia a Judas con el mal, así se asocia a Judas con los españoles, los invasores, y a Cristo con, con los indígenas. Entonces, pues, bueno, a mí sí me resulta como eh, pues muy interesante. Y bueno, esto es danza, obviamente, pero hay un detalle y es que según una autora,
pues los movimientos que se realizan en la danza, que son como correr, saltar, tirarse al piso muy rápido, imitar la conducta animal, los considera eh, como algo muy primitivo del hombre. Entonces, también se le podría denominar a esto como danza primordial. Los Cora tienen otra fiesta que se le llama Fiesta de las Pachitas. Esta fiesta inicia el 2 de febrero, de manera fija siempre el 2 de febrero, pero lo que no es fijo es cuando termina, porque termina el llamado martes de carnaval. Entonces, pues tenemos que iniciar en un día fijo del mes y termina ya en un día determinado por los días de la semana. Entonces, los días que dura pueden variar. Este, este martes de carnaval, durante la noche, un grupo de coras se van a un sitio apartado y despejado y se llevan una tarima chiquita. Entonces, bueno, no conozco realmente el tamaño, pero pues es suficiente para que quepan dos personas. Colocan la tarima y entonces un violinista sube a la tarima y empieza a ejecutar jarabes. Son jarabes que van muy muy rápido y tienen un ritmo muy frenético. Entonces, sube el violinista, empieza a tocar y después sube un danzante. Sube a la tarima y empieza a bailar con los pies descalzos. Es un baile bueno, la parte de arriba del cuerpo, el torso, los brazos no se utilizan, se mantienen prácticamente estáticos, pero el movimiento de los pies son movimientos muy complejos. Es movimientos muy rápidos que van pues al ritmo de la música. El, el danzante pues se avienta dos o tres sones y ya después le ceda su lugar alguien más sube, se avienta otros dos o tres sones y ya baja también y así se van rolando el turno. Pues esto pues como les comento se hacía en un lugar apartado, entonces pues era difícil ver la figura del danzante, pero pues se lograba escuchar pues el movimiento que hacía con sus pies en la tarima. Los coras también tienen otras danzas y las más importantes son moros de a caballo, danza de la urraca, danza de nahuillas o de arcos, danza de maromeros y sones de tarima. La primera, moros de a caballo. Este es un juego ecuestre, o sea, pues a caballo, y pues lo realizan dos grupos de jinetes. El primer grupo lleva una gallina en una mano, así literalmente con una mano en las riendas y en la otra la gallina. Y el otro grupo les tiene que arrebatar la gallina de la mano. Entonces, pues lleva acompañamiento musical, lleva chirimía y dos tambores militares. Y la música va señalando la dirección que debe llevar el recorrido de la danza. La siguiente, la danza de los Raka, esta la realizan grupos que llevan dos capitanes. Los capitanes deben enseñarle a los demás de su grupo las coreografías y deben de ensayarlas también. Eh, los grupos tienen que ser de un número par, pero se dice que lo ideal es que sean de 12, incluyendo capitanes, o sea, 10 y los dos capitanes. En esta danza hay dos personajes como importantes. El primero es la Malinche, que lleva una corona de flores de papel. Y el otro es el viejo, que pues, es un anciano que lleva un zorro o una iguana disecada, no sé por qué, pero pues lleva un zorro o una iguana disecada. Y este personaje se caracteriza porque cuida el espacio en el que se realiza la danza y porque es así como muy travieso. No sé qué tipo de travieso realice. Los danzantes llevan un tocado que está adornado con flores de papel y listones y de ese tocado sobresalen
penachos hechos con plumas de urraca. En cuanto a la dotación musical, pues lo acompaña sones que toca un violinista. Ah, por cierto, los danzantes llevan en una mano una palita con la que van resaltando su coreografía y en la otra mano llevan una sonaja que utilizan para ir marcando el ritmo de la melodía que ejecuta el violinista. La siguiente danza de los coras es la danza de nahuillas o arcosestá. Esta danza la ejecuta un número par de bailarines y en esta danza aparece un personaje que apareció en la danza pasada, es el personaje de El Viejo. Aquí también trae un zorro o una iguana disecada. Eh, a lo largo de esta danza aparecen evoluciones concertadas y también cada tanto va apareciendo zapateo. Los danzantes traen una pañoleta en el cuello y también traen en la cabeza un tocado con forma de corona. Este tocado está adornado con plumas de gallina teñidas, con espejos y listones. Y la razón por la que tiene este nombre la danza es porque los danzantes tienen un faldellín. Yo no sabía que era un faldellín, pero según lo que investigué, pues un faldellín es una falda pero corta. Traen un faldellín rojo que está adornado con carrizos. Eh, Estos bailarines también tienen en una mano una sonaja de lata y en la otra tienen un arco pequeño, un arco de cacería, pero chiquito. Y lo utilizan para dar golpes secos con la cuerda. O sea, la tensan y luego la sueltan y como si estuviesen disparando flechas. La dotación musical, pues por la parte de la dotación musical, la brinda un violinista que se sabe un montón de sones exclusivos nada más de esa danza. La siguiente es la danza de maromeros. Esta danza también la ejecuta un número par de participantes. En esta danza hay dos capitanes, pero también aparece un danzante guía. El danzante guía se encarga de ir marcando el ritmo con una sonaja de lata grandota. Eh, los danzantes llevan en una mano una sonaja chiquita de calabaza. En la cabeza traen un sombrero de paja que viene adornado con listones. Y en la cintura, sobre su ropa común, la que usan siempre, llevan un rebozo amarrado. Los sones que se utilizan para acompañar esta danza se tocan con una flauta de carrizo y con un tamborcito. Los dos instrumentos los toca el mismo músico. Y como dato curioso, la coreografía se parece un poco a la coreografía de la danza de los matlachines, que la realizan algunos grupos indígenas del noreste del país. La última danza importante de los coras son los sones de tarima. Estos se bailan afuera de las casas. La gente literalmente pone una tarima y pues ahí se sube el danzante a bailar. Estas tarimas cumplen dos funciones. La primera es pues la más obvia. Sirve como superficie sobre la que se para el bailarín. Pero la otra es que también sirve como instrumento de percusión, porque los golpeteos que realiza el danzante contra la tarima, golpeteos de punta y talón, pues la hacen sonar al ritmo del acompañamiento musical, que en este caso lo brinda un violinista. Eh, la forma en la que se baila ya la había mencionado anteriormente. No se utiliza la parte superior del cuerpo, el torso se mantiene estático y los brazos van colgados a los costados. Todo el movimiento lo realizan las piernas y los pies. Pues es un movimiento bastante rápido, un movimiento muy complicado y es tan complicado que la gente cuando la gente ve que alguien es bueno para eso, ya lo tienen ubicado y cuando se hacen estos tipos los sones de tarima, los invitan nada más por el gusto de verlos bailar. Y ya por último,
quería mencionar una fiesta de los Guaxaritari. Esta fiesta se llama Cambio de Vara y se celebra en San Andrés Guaymiata. Eh, el mariachi está presente en esta fiesta, pero el problema es que en el libro no se da muchos detalles de ella, entonces nada más lo menciona así por encima y pues ya sería todo. Eso es todo por mi parte. Eh, Intenté reunir lo que considero más importante y lo referente a la materia, que pues son las danzas tradicionales de estas comunidades. Intenté también resumirlo para que no quedara demasiado largo el video, porque si hubiese puesto pues el contenido, el resto del contenido del libro, pues sí, hubiera quedado demasiado extenso. Entonces pues eso es todo. Gracias por tu atención.